Muy bien, pues continuamos y hoy además vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar de la educación de los pequeños, del neuroaprendizaje y para ello me acompaña Luis Rodríguez Pi. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Alejandro? Súper Buenas tardes. bienvenido, gracias por estar Muchísimas con gracias. nosotros. Gracias por estar. Y además, bueno, aquí me mandaron el proyecto Dito, del cual tú eres socio fundador, Sí. que además me parece una apuesta súper interesante. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Dito? ¿Qué venís a hacer? Dito es una plataforma de audio. Es una plataforma de audio solo para niños y esa es la gran diferencia. Nosotros, bueno, yo creo que todo el mundo detecta cuál es el problema ahora mismo. El problema es un tiempo excesivo de los niños frente a las pantallas. Eso tiene consecuencias importantes ya ahora cuando están frente a las pantallas, pero van a ser consecuencias más importantes cuando sean mayores. ¿Por qué? Pues porque, digamos, esta es la etapa en la que se está conformando el cerebro y, por tanto, digamos, cuando una persona ve una imagen y no tiene que hacer nada más, digamos, no provoca su imaginación, no provoca su creatividad, su memoria no es importante, la concentración en este caso no es importante. Evidentemente está dejando de trabajar zonas del cerebro que luego van a ser muy importantes en su futuro cuando es una persona adolescente. Entonces nosotros lo que hacemos es, o lo que consideramos es, lo que queremos, mejor dicho, es poner en manos de los padres una herramienta. Porque todos los padres están preocupados, es decir, nosotros hemos hecho, digamos, focus group en 5 ciudades españolas y es unánime, es decir, el 90 y pico % de los padres a los que hemos encuestado se muestran preocupados por este problema. No hay como una solución, ¿no? Tienen un problema. Tiene un problema delante y cuáles son las alternativas. Y ese problema tiene picos. Ese problema tiene picos cuando el niño se pone muy pesado, cuando vas a una comida o cuando vas a un tal, tienes sus amigos y ¡pam! Y acabas pasando la tablet de turno y el niño, pues claro, ya se acabó el niño. Entonces, ellos ya saben que eso es un problema, pero no saben bien cómo resolverlo. Entonces, nosotros ofrecemos, digamos, una herramienta a través del audio, porque el audio hace justo lo contrario. Okay. Es decir, la solución que planteamos hace justo lo contrario que la imagen. Es decir, el audio sí, cuando solo escuchas, nos podemos imaginar si nos tapamos la cara. Es decir, ¿qué pasa cuando solo escuchas? Tu cerebro trabaja a tope, como un turbo. Porque todo lo que es la imaginación, la creatividad, te fijas en cosas que a lo mejor no te fijarías. Por ejemplo, palabras, el vocabulario. El vocabulario, o sea, la palabra en el contexto de la frase, va a quedar mucho más consolidada que la palabra escrita en una pizarra. O en se dice, ¿no?, que el lenguaje construye el mundo, ¿no? Claro. No lo construimos a partir de efectivamente. Bueno, palabras. sí. Entonces, nosotros lo que pretendemos, digamos, en esta fase, sobre todo por eso trabajamos en nuestra plataforma con niños entre 0 desde que nacen, hasta los 9 años de edad. Es una fase crucial en lo que estamos, digamos, explicando. Okay. Entonces, esto lo hemos hecho, además, desde el primer momento, cuando arrancamos en el proyecto, lo hicimos de la mano de los neuroeducadores. Es decir, entendemos que el mundo del audio, efectivamente, está, digamos, vive la época dorada. Nunca el audio ha tenido tanta influencia como ahora, pero todo lo que se ha hecho para adultos. No se ha hecho para niños. El podcast, por ejemplo. Y cuéntanos, ¿qué tipo de contenido? Porque claro, tampoco le vamos a poner ahí clases como si estuviera en el colegio aprendiendo matemáticas en el audio. ¿Qué tipo de material sale de ese audio? ¿Qué materiales son? Nosotros vamos a trabajar, digamos, en 3 áreas concretas, es decir, vamos a trabajar el audiocuento, pero no como el audiolibro, es decir, no es alguien leyendo un cuento, que ya sería, sino que lo que vamos a hacer es intentar generar, que el cerebro genere imágenes auditivas. Para eso lo que hacemos es utilizar, digamos, actores e interpretar escenas de los libros. Okay. Entonces, eso lo que hace justamente es que el cerebro, digamos, estaba escuchando el otro día a uno de los neuroeducadores que trabaja con nosotros, que es David Bueno, es un prestigioso neuroeducador en España, y él nos decía, ¿nos creemos que cuando escuchamos no se generan imágenes? Sí. El cerebro genera imágenes. Lo genera activando determinadas zonas del cerebro. ¿En base a qué? En base a la experiencia previa del niño o en base a su imaginación. Entonces, esto es lo que nosotros intentamos proyectar, trabajar con audiocuentos, con podcast. ¿Con podcast por qué?
Pues nosotros lo que vamos a intentar hacer es, digamos, como una especie de programas o generar personajes que pueden resultar familiares a los niños. Por la voz. Como una serie, para que tú me entiendas. Y lo Sí, identificarían el también cocodrilo, el tal. O sea, si yo te digo ahora Barrio Sésamo, tú pones la voz inmediatamente a los... Epi Blas, por ejemplo. Pues esto, es exactamente esto. Okay. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Y vamos a trabajar también en el mundo de la música. Okay. Bueno, nosotros hemos visto que efectivamente los niños a partir de los 4 o 5 años ya empiezan a abandonar lo que ha sido considerado la música infantil, pero hay una tendencia que se observa en el resto del mundo, que es que se están utilizando géneros como el rap o como el ska para poner canciones y letras especialmente para niños. Por supuesto no hablo de los bebés. Claro, no tiene que ser música así típica, tradicional, de cuento, claro, porque el niño actual ya ve otros estilos de música, ¿no? Ve a artistas El niño a los 5 años en el patio del colegio le hablan de Rosalía o le hablan de Shakira y quiere escuchar la canción. Quiere movimiento, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, ¿por qué no? Porque tenemos que renunciar a géneros que son los que pegan ahora mismo en la calle, el urban, por ejemplo, ¿no? Y les van a motivar mucho más a que utilicen este tipo de sistemas. Cuéntame un poco también, porque a mí me ha llamado la atención que tiene una gran ventaja, que es el tema de combatir el sedentarismo en los niños, ¿no? Porque con el audio sí te puedes mover, como cuando pones un podcast en casa, que puedes estar activo en casa, ¿no? Y el niño normalmente, si está con un tablet, se tiene que estar sentado y no tiene actividad física, quizá con la música, como puede hacer bailar y este tipo de cosas. Claro, por supuesto. Efectivamente, el audio, digamos, puede ayudar en ese sentido a algo importante que, por ejemplo, las pantallas, digamos, provoca el efecto contrario. Con el audio se puede socializar. Es decir, yo puedo poner un cuento en tu coche y tú puedes estar comentándolo con tu hijo. Difícilmente vas a poder participar con tu hijo cuando él está en una pantalla. Claro, pero al volante, no, pero además es difícil que tú estés encima de él y pues estás contento. Pero podemos bailar juntos o podemos, digamos, incluso nosotros queremos hacer cuentos que sean interactivos, donde, digamos, esperamos la respuesta del niño, trabajamos aspectos como la memoria, entonces es mucho más. Y nos aprovechamos de algo que el audio lleva intrínseco, ¿no? Que es que el audio es el único medio capaz de ser simultáneo con cualquier otra actividad. Pero eso es para todos, para los adultos, pero también para los pequeños. Es decir, por ejemplo, cuando los niños hacen... Nosotros hemos trabajado una línea que nos ha funcionado muy bien en las primeras pruebas que hemos hecho, que son la música que acompaña, para jugar... Que pongo el micro tuyo aquí para que se te oiga mejor, ¿vale? Voy a poner aquí en la mesa. Así. Sí, oye mejor, sí. Pues entonces ponemos una música que puede ser compatible con cualquier otra actividad del niño. Okay. O incluso efectos sonoros. Hemos hecho una prueba, un primer test, y ha sido realmente sorprendente el resultado que ha obtenido. Por ejemplo, ponemos, digamos, una banda sonora del bosque. Es decir, como si el niño pudiera estar en el bosque, y de ahí eso le permite, digamos, a los niños interactuar o a los padres interactuar. Cuéntanos sobre el modelo que tenéis pensado para que esto llegue a los padres, porque hay varias vías, ¿no? Para hacerlo mediante partners, o cómo un papá va a poder acceder a esta tecnología. ¿Lo va a poder comprar en una Apple Store directamente para su hijo, o se va a hacer regulado mediante instituciones educativas? ¿Cómo va a llegar al niño a través de una aplicación? Nosotros estamos trabajando, digamos, ahora, digamos, a través de una web, pero esta es nuestra primera fase, hasta que podamos, digamos, desarrollarnos mejor, desarrollaremos una aplicación. Vale. Entonces, digamos, ¿cómo llegamos? Llegaremos a través del B2C y del B2B, porque entendemos que todos estos audios de los que yo he hablado tienen también una capa educativa o una capa pedagógica. Que puede ser una herramienta para el profesor, quizás. Claro, por supuesto. Digamos que una diferencia de Dito respecto, porque alguien podría decir, pero yo ya encuentro audios en Spotify o en Audible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros ponemos audios específicamente para esa edad. Si alguien entra en Spotify y busca audios, cuentos, para un niño de 3 años, los encontrará en la misma pila que están los cuentos para los niños de 8. Claro. La diferencia en nuestro caso es que gracias a los neuroeducadores, porque todos los contenidos que lleva Dito están supervisados del primero al último por los neuroeducadores, nosotros categorizamos esos audios y, por tanto, gracias a la inteligencia artificial vamos a poder, digamos, sugerir el contenido para esa edad, pero podríamos llevarlo incluso más allá, y esto es algo que alguien nos ha comentado. Yo también he sido padre y los que hemos sido padres sabemos que hemos estado siempre preocupados por el desarrollo de los niños. ¿Alguna vez nos han dicho cómo se desarrolla el cerebro de un niño y qué podíamos hacer para el desarrollo del cerebro de nuestro hijo?
bueno, pues tal vez, gracias a la inteligencia artificial, a este tipo de cosas, se podrían, digamos, conducir mejor en ese aspecto. No, y también quizá para padres que quieran controlar estrictamente cuál es el contenido al que los niños están expuestos, tenerlo, digamos, con una serie de... una verja, ¿no? Es una aplicación cerrada, no hay publicidad. Esto es importante porque evidentemente la entrada de publicidad es la entrada de más cosas. Y por tanto, esa es otra de las cosas que hemos aprendido, digamos, en esta fase. Los padres nos han pedido sobre todo que sea segura. Tienen mucho miedo a que mientras el niño está escuchando algo entre, digamos, sí, claro, lógicamente, clica allí y sale lo que pueda ser. E incluso hay también preocupación con el tema de los algoritmos, como hemos visto antes, ¿no? Digamos, el algoritmo, bueno, las tendencias empiecen a determinar cierto tipo de contenidos y tal, y al final eso llegue a los oídos de una persona indefensa como es un niño, ¿no? Claro, efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, eso es algo en lo que tenemos que tener cuidado y nosotros por eso vamos a hacerlo en una aplicación cerrada, sin publicidad, para que, digamos, los padres en ese sentido estén tranquilos. Le pueden dejar, digamos, dejarles unos cascos o sin cascos, es decir, a veces hay, de hecho, ya se ha desarrollado, digamos, en algunos países, se está desarrollando, digamos, una especie de altavoces específicos que no permiten otra cosa que tirar hacia adelante, hacia atrás o parar. De una playlist, lo que sea. Y bueno, cuéntanos, Dito, ¿tenéis planes? Inicialmente sois una empresa española, es un proyecto español, sí, pero bueno, en el idioma de Cervantes, o sea que también hay un potencial ahí en Latinoamérica, independientemente, digamos, el audio, es decir, nosotros provenimos del mundo del audio, es decir, digamos que nuestro pasado tiene que ver con eso y por tanto del audio profesional. Cuando tú, tienes, digamos, lo fundamental y tienes un texto, imagínate a alguien que ha escrito un audiocuento o ha escrito un podcast o ha escrito tal, tienes lo fundamental. Si además luego esto lo has sonorizado, lo has interpretado, por supuesto, con actores, y luego lo has sonorizado, tú ya tienes, digamos, lo fundamental. Solo tienes que cambiar, digamos, el idioma. Pero todo lo demás es válido. La producción, claro. El texto, el guión adaptado para un audio no es lo mismo un texto para ser leído que para ser escuchado, y por tanto todo eso está adaptado para ser escuchado. Entonces, digamos que lo fácil es sustituir. Es decir, pongamos el ejemplo, en el libro se ve muy claro, quien escribió Harry Potter, lo puedes llevar luego a donde quieras. Bueno, en el audio es casi lo mismo. Okay. Entonces, nosotros en nuestro proyecto inicial está el crecer inmediatamente en otros países. Vamos a ver cuáles son los que tenemos más opciones. En los países latinos sí y no, porque, digamos, el español tal como nosotros lo pronunciamos allí no es fácil, y al revés tampoco. Por tanto, digamos, lo que podemos hacer es trabajar como se hace, digamos, todavía en algunas grandes plataformas de audio con el latino neutro. Pero, insisto, podemos hacer en francés o en italiano con la misma dificultad que lo haríamos en latino neutro. Ok, interesantísimo. Pues Luis, nada, aquí yo creo que aquí esperar un poco cómo es la aceptación, desearos muchísima suerte con el proyecto. Muchísimas gracias. Y esperamos que de aquí a unos meses vuelvas y que estemos aquí celebrando el éxito de esta app, porque además, bueno, con lo que hace falta, ¿no? Ayudar a los padres a que en esta ola de transformación digital y de opciones de entretenimiento, pues queremos un entorno seguro donde estén lo que más queremos, ¿no? Que son nuestros hijos aprendiendo, escuchando cosas que le van a para el día de mañana para ser, bueno, pues buenas personas, buenos profesionales y estar en un mundo pues, complicado como el que estamos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias. Muchísimas Gracias suerte. a ti. Vamos a conocer otro programa de Tingo, volvemos en un minutito.